Miércoles, mitad de semana, llega la primera emisión de TVC Noticias. María Mercedes, y hay un sol brillante en la ciudad. Cielo mayormente soleado es lo que dice la autoridad del clima. Buenos días, amigos. Gracias por estar siempre junto a nosotros. Bueno, y casi al año de haberse producido el asesinato de Fernando Villavicencio, se logró instalar una audiencia de juzgamiento contra los supuestos autores, ¿no? Estos los autores materiales. En el testimonio del testigo protegido se reveló que por asesinar a Villavicencio se pagó $200,000 y la orden habría salido del correísmo. La diligencia legal podría extenderse varios días. Bueno, veamos esto. Fuertemente custodiado por grupos de élite de la Policía Nacional, amaneció el complejo judicial norte de Quito. En el interior, tras 3 diferimientos, se logró instalar la audiencia de juzgamiento por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2023. Aquí son procesadas 5 personas. A la cabeza, Carlos A., alias Invisible Cabecilla de los Lobos, como autor mediático que habría dirigido el hecho de sangre desde la cárcel de La Tacunga. Laura C., coautora, aparentemente proporcionó dinero y armas. Eric R., Alexandra Che y Víctor F., coautores. La audiencia de juicio es estrictamente en contra de los autores materiales del asesinato en base al artículo 140, numerales 9 y 10 del Código Orgánico Integral Penal. No obstante, la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado está en conocimiento y está investigando respecto de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, estas investigaciones son de carácter estrictamente reservado. 220 personas, entre testigos y peritos, han sido convocadas. Como parte de la diligencia legal se reprodujo el video del testimonio anticipado del testigo protegido, quien conocía el desarrollo de los hechos, pero no participó en los mismos. Relató que días después del asesinato, un tal cura le contó que esa cabeza costó $200,000 y la orden llegó del gobierno de Correa. Para nosotros es fundamental llegar a los autores intelectuales del delito, principalmente a quienes tuvieron una motivación vinculada por las denuncias de Fernando Villavicencio y por las denuncias de macrocasos que se venían dando en el Ecuador. Un oficial de la Policía Nacional fue el primero en rendir su versión. Refirió que gracias a videos de una panadería se logró dar con los presuntos responsables, llegando a una casa en Monjas, donde se aprehendió a 7 personas, quienes luego fueron asesinadas en diferentes cárceles. Esa noche también falleció Johan Castillo, uno de los gatilleros, esto cuando fue llevado a la unidad de flagrancia. Y ojalá, cuando se actúen las pruebas, también podamos encontrar a los responsables del anterior gobierno que no dieron la protección adecuada a Fernando. A Villavicencio se le quitó la vida cuando salía de un mitin político en el coliseo del ex Colegio Anderson, ubicado en el norte de la capital. El móvil habría sido porque si llegaba a la presidencia pretendía endurecer las penas y luchar contra las mafias y corrupción, informó Héctor Romero. Tiempo de contarles que la Cancillería revocó la visa de la activista política y periodista cubana Alondra Santiago. La decisión se tomó con fundamento en la solicitud realizada por el Ministerio del Interior, en la que se señalan que atentó contra la seguridad del Estado. Alondra Santiago, periodista cubana con 19 años viviendo en Ecuador, tenía una visa indefinida desde el 2016, la cual fue revocada este lunes. Así lo informó a través de su red social. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que tomó la decisión bajo los artículos 67 y 68 de la Ley de Movilidad Humana y en solicitud realizada por el Ministerio del Interior, en la que señala que es por cometer actos que atentan contra la seguridad del Estado. Para el internacionalista Carlos Estarellas, el gobierno tiene el derecho de entregar y revocar cualquier visa. Sin embargo, a su criterio, este debería ser más específico en las motivaciones. Todos los extranjeros tienen un límite para poder comentar sobre asuntos internos, pero yo no creo que un comentario, por más fuerte que sea, ponga en peligro la seguridad del Estado. Entonces sería interesante que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio del Interior informen a la ciudadanía cuál es
en qué es que ha atentado la señora Santiago. Hace una semana Santiago publicó un video en el que le cambiaba la letra al himno nacional. Es una visa de amparo. Tengo entendido que la señora, la mamá, es ciudadana ecuatoriana a través de la carta de naturalización. Bueno, ella ya no podría estar en el Ecuador porque está de manera ilegal. No podría trabajar como lo hace porque está ilegal. La también activista política indicó que dialoga con sus abogados y lo hará con organismos internacionales para responder a la acción gubernamental. Santiago se ha mostrado siempre cercana al correísmo y ha criticado a los últimos gobiernos, incluyendo al de Daniel Noboa, informó Maite Morán. Y en otro tema, Pablo Celi y Luis Miño fueron vinculados al caso Celu, donde son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias al haber favorecido a la empresa Claro Conecel con el desvanecimiento de una glosa que perjudicó al Estado por 111 millones de dólares. Celi mantendrá arresto domiciliario, mientras que Miño recibió prisión preventiva. Desde las 15 horas de este 25 de junio, se instaló la audiencia de formulación de cargos en el caso Celu, en contra del excontralor Pablo Celi y del entonces director de responsabilidades de la Contraloría General del Estado, Luis Miño, por el presunto delito de tráfico de influencias. Durante la diligencia, la fiscal general Diana Salazar presentó ante el conjuez nacional Marco Rodríguez 34 elementos de convicción que sustentaron su acusación en contra de los ahora procesados al haber desvanecido una glosa de 111.9 millones de dólares que beneficiaron a la empresa de telefonía Claro Conecel. Cerca de 2 horas le tomó al conjuez para analizar los argumentos expuestos por la Fiscalía y por las defensas técnicas de los ahora procesados para determinar una resolución que fue realizada de manera individualizada. En el caso del excontralor Pablo Celi, al ser una persona de la tercera edad, se dictaminó arresto domiciliario, que de hecho ya lo está cumpliendo por otra causa por la que recibió sentencia de 13 años. Mientras que en el caso de Luis Miño, se consideró que dictaminar medidas cautelares como prohibición de salida del país o presentación periódica ante autoridad competente serían insuficientes por el riesgo procesal que existe. Por ello, se le dictaminó prisión preventiva. La fiscal Salazar señaló que tanto Celi como Miño serían responsables de esta infracción que buscaba el beneficio en favor de la empresa Claro Conecel, ya que en 2018, tras un examen especial para la adjudicación de una frecuencia adicional para esta empresa, cuyo costo debía ser 291 millones, se determinó un valor final de apenas 180 millones, estableciéndose un perjuicio para el Estado de 111 millones de dólares. La justicia determinó además la retención de cuentas de los implicados, así como prohibición de enajenar bienes por 50.000 dólares. Finalizada esta audiencia, se abrió la etapa de instrucción fiscal durante los próximos 90 días. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó las solicitudes de juicio político en contra del consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. ¿De qué se los acusa? Vamos a contarles. El consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, serán los 2 próximos funcionarios en sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentar juicios políticos en la Asamblea Nacional. Así lo dispuso el Consejo de Administración Legislativa, que dio luz verde a ambos procesos de fiscalización. Construye interpelará a Ángel Torres por supuestamente interferir en el principio de seguridad jurídica al haber dispuesto la eliminación de esta organización política del registro electoral. Es por, en efecto, incumplimiento de funciones al no velar por el cumplimiento de los principios constitucionales de imparcialidad y de independencia de la justicia. A la par de estos procesos de control político, Torres también enfrenta una acción penal. El señor Torres tendrá que responder por un juicio penal presentado por el Movimiento Construye por haber prevaricado en su sentencia, algo que ya ha quedado demostrado precisamente con la resolución del Pleno del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral que da de baja la sentencia emitida por él. Juan Esteban Guarderas, en cambio, será procesado por un presunto incumplimiento de funciones.
El correísmo asegura que el consejero habría abusado de su poder y transgredido sus competencias al judicializar a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Y si está persiguiendo a políticos que han cometido infracciones electorales, él claramente está incumpliendo sus funciones. No tiene las atribuciones que en este caso debería tener un consejero. Debería estar preocupado más en desarrollar sus temas en el Consejo de Participación Ciudadana. Una vez que el CAL admitió estos procesos, la Comisión de Fiscalización debe iniciar su tratamiento, informó Álvaro Terán. Mientras tanto, la defensa del excontralor general del Estado, Carlos Pollitt, solicitó a la Corte de Florida en Estados Unidos que se le permita continuar en arresto domiciliario. Esto mediante el pago de una fianza de $25 millones en activos. Mientras tanto, Pollitt continúa en el Centro Federal de Detención en Miami. Carlos Pollitt propuso a la justicia norteamericana pagar cerca de $25 millones por medio de activos para que se le permita permanecer en arresto domiciliario. Pollitt, quien fue declarado culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida por lavado de dinero, solicitó a través de su defensa la continuidad del arresto domiciliario. Esto considerando que el dictamen de sentencia que estaba previsto para el 18 de julio se trasladó para el 4 de septiembre. De acuerdo a sus abogados, Carlos Pollitt ya cumplió durante 2 años ciertas condiciones para reafirmar la solicitud de arresto domiciliario. Una de ellas es la firma de la garantía por $14 millones por parte de los familiares, como compartimento de activos. La figura que ellos han determinado ahí del compartimento de activos es una de las figuras que el derecho americano permite. Estos bienes que no podían ser grabados incluyen 2 fondos de jubilación y 15 bienes inmuebles, y que la defensa plantea que la ley norteamericana acepte. La defensoría también destacó que Pollitt, de 73 años, no representa un peligro. Además, los activos de la familia constituyen casi todo su patrimonio. Por estas razones, los abogados defensores pidieron a la jueza Kathleen Williams que permita a Pollitt permanecer en arresto domiciliario hasta el dictamen de su sentencia. Informó Ítalo Salazar. Es momento de una pausa y al retornar le contamos que el Ejecutivo ya oficializó el mecanismo de compensación para la eliminación de los subsidios. Regresamos y les contamos los detalles. Las 7 de la mañana con 16 minutos, amigos, gracias por continuar junto a nosotros. Momento de contarles que mediante decreto ejecutivo el gobierno oficializó el mecanismo de compensación para la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. De acuerdo al Ministerio de Transporte, en un primer corte, más de 27,000 transportistas ya se han registrado en la plataforma del gobierno para adquirir este beneficio. El mecanismo de compensación establecido por el Gobierno Nacional para la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís sigue su curso. Este martes, el Ejecutivo emitió el decreto que oficializa el pago de la compensación, que será calculado de acuerdo al volumen de consumo de gasolina en taxis, tricimotos y transporte mixto. De acuerdo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en un primer corte que tuvo como límite la medianoche de este lunes, se registraron 27.511 usuarios, y de estas cifras solo 18.952 han adjuntado un certificado bancario en su inscripción, requisito indispensable para que se realice el pago. Desde gremios del taxismo se señala que a inicios de esta semana recibieron una capacitación por parte del Ministerio de Transporte, ya que existen dudas respecto al registro. Se venían dando algunos inconvenientes. En el sistema le aparece no es parte de la base de datos, no procede y una serie de cosas que no permite que los compañeros puedan registrar. En otro sentido, señalan que el registro de beneficiarios dependerá también de la agilidad con la que los municipios remiten la información hacia la Agencia Nacional de Tránsito. En el caso de Quito, la diligencia se encontraría en manos de la AMT. Hasta este momento no conocemos que ya hayan remitido la base de datos y eso es una de las causas por las cuales puede causar inconveniente.
Los más de 27.000 usuarios registrados representan el 30% del total de beneficiarios. Esto de acuerdo a la proyección del Ministerio de Transporte, que espera que la compensación llegue a un universo de 84.000 beneficiarios. Además, respecto al pago de la primera compensación, el decreto ejecutivo sostiene que será efectiva una vez que entre en vigencia el reglamento que establece el esquema de estabilización. Informó Edwin Benalcázar. Las múltiples irregularidades registradas en los contratos colectivos de instituciones públicas y privadas podrán ser investigadas por el Ministerio de Trabajo a fin de identificar su legalidad y, de ser el caso, declarar la nulidad de los mismos. Un nuevo acuerdo ministerial regula los contratos colectivos de instituciones públicas y privadas en Ecuador. Con esta normativa, indican expertos, se pueden echar abajo los privilegios e irregularidades que han afectado la sostenibilidad de entidades como CENEL, SELEC y Petroecuador. Si es que el contrato colectivo no cuenta con el dictamen de Economía y Finanzas, entonces sería nulo todo el contrato. Este acuerdo ministerial también establece nuevos filtros de control para los contratos colectivos, los cuales ya no podrán beneficiar a funcionarios con cargos directivos. Pero también hacer uso de este acuerdo ministerial mientras se pueda en las siguientes negociaciones. Porque hay que tomar en cuenta que siempre hay un momento en que estos contratos vuelven a la cartera de Estado. Ahora bien, expertos creen que esta normativa podría tener los días contados debido a una acción constitucional que será interpuesta por sindicales obreras, las cuales denuncian una regresión de derechos. Por eso la CUT, la CEDOCUT, han hablado de una demanda de inconstitucionalidad. Porque sí, respecto de la intangibilidad de los derechos del trabajador, sí hay un problema. Y por eso es que el gobierno tiene que buscar un instrumento mucho más fuerte y útil, que es generar una legislación respecto de los contratos colectivos. No, objetivamente, creer que existe una regresión de derechos porque han sido alcanzados unos derechos que originalmente no tendrían un sustento legal, yo pensaría que no. Para subsanar de manera definitiva este tipo de contratos dorados que afectan la sostenibilidad de empresas e instituciones públicas, será necesario que el país discuta una nueva ley de trabajo. El país no puede seguir viviendo en las viejas prácticas de la contratación colectiva, que como vemos hoy, más que nunca, nos siguen haciendo daño. Se tiene que migrar, en cambio, hacia las nuevas formas de contratación en el mundo. Una reforma integral le hace falta al país definitivamente. Informó Álvaro Terán. En la decisión de solicitar un criterio jurídico sobre el informe emitido por la Comisión Ciudadana de Selección sobre el concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública, no tendría ningún sustento legal. Así lo señala quien presidió dicha comisión y una expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. La designación del nuevo defensor público aún se encuentra en compás de espera. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana debe conocer el criterio jurídico solicitado por esta instancia a fin de solventar las inquietudes sobre las resoluciones remitidas por la Comisión Ciudadana de Selección respecto del informe final de este concurso. Sin embargo, a criterio de quien presidió esta comisión, lo resuelto por los consejeros de mayoría no tendría ningún sustento legal. El criterio jurídico se lo inventaron ellos. Porque realmente en el reglamento no dice, ya no saben qué inventarse. Realmente da vergüenza el Consejo de Participación Ciudadana que en esta autoridad de designación del defensor público se han llevado más de 2 años y ya va para 3. En ello coincide Marcela Miranda, quien presidió el Consejo de Participación Ciudadana en 2010, mencionando que la normativa es clara y lo solicitado por los consejeros sería insólito. Si le están pidiendo un informe, no es vinculante a lo que la Comisión Ciudadana haya definido en ese informe. Y si da algún informe, no tiene absolutamente nada que lo ligue para una resolución que se pueda tomar del informe que hace la Comisión Ciudadana. El trabajo de la Comisión de Selección concluyó sus funciones, por lo que la responsabilidad de esta designación recaería completamente en el Pleno del Consejo de Participación. Nosotros concluimos al siguiente día, que era el 12 de junio, concluimos con nuestras actividades. No hay ahorita una comisión ciudadana que pueda solventar las cosas. Para la expresidenta de la institución, ninguna resolución puede estar por encima de la Constitución. No sé si hay algún reglamento
que esté por encima de la Constitución y la ley. No sé dónde exista esa normativa. Sabemos que no. El Consejo de Participación ha sido convocado a sesionar este miércoles 26 de junio a las 19:30 de manera virtual, donde se conocerá el informe jurídico solicitado. Informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en 2 cantones de Manabí. En esta provincia participó de actividades conmemorativas por los 200 años de provincialización. Ahí anunció que dará el aval soberano para un crédito de 43.7 millones de dólares para la construcción de 3 vías en Manabí. En el marco de las actividades por el bicentenario de Manabí, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en 2 cantones de esta provincia. En la sesión solemne por los 200 años de provincialización, confirmó que dará el aval soberano para un crédito que la prefectura está gestionando por más de 53 millones para la construcción de vías. La garantía soberana la daremos porque el pueblo de Manabí se lo merece. Ahí estaremos juntos anunciando el beneficio para el pueblo manabita. Durante este acto conmemorativo se entregaron 53 reconocimientos y se anunciaron varios proyectos como la postulación de Manabí como región gastronómica mundial. La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que tiene 5 ejes y está alineado a la Agenda Global 2030. Hemos tenido reconocimientos por los procesos de planificación y de innovación colaborativa. Y seguiremos consolidando ese Manabí inteligente y sostenible. En esta actividad participaron alcaldes y representantes de los 22 cantones de la provincia que rindieron tributo al legado histórico, cultural y gastronómico de Manabí. Dejamos historia buena para nuestra querida provincia, trabajo, honestidad, desarrollo. Bueno, se apunta a 2 ejes, a recuperar la tranquilidad y paz por un lado y la otra, la reactivación productiva en base a los recursos que asignan para la provincia. El gobierno que nos dé la mano de alguna manera, con subsidios, con alguna fórmula que indique que ese derecho que tenemos al agua no se nos conculpe. En temas de seguridad, el presidente resaltó los resultados que han obtenido en Manabí en la lucha contra el terrorismo. Ha tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia en toda la provincia. Los números no mienten y dato mata relato. Más temprano, el primer mandatario entregó en Manta 175.3 millones para créditos productivos y de vivienda. Ese les va a entregar a jóvenes emprendedores, a adultos mayores, que son a quienes han sido destinados estos créditos. Está un beneficiario que está en representación de todos ellos, ¿no? ¿Cuántas personas serán las beneficiadas más o menos que tienen? Han sido beneficiadas con estos créditos 21.000 operaciones. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Se reunió ya la mesa de seguridad del Cantón San Borondón en Guayas, en la que anunciaron acciones de la policía y las Fuerzas Armadas para devolverle la tranquilidad a los habitantes. Más de 200 agentes de la CTE portarán cámaras portátiles en sus uniformes. Ante los medios de comunicación nos dieron a conocer cifras de muertes violentas o demás hechos delictivos que tienen preocupados a los habitantes de la cabecera cantonal de San Borondón. Pero se reunió la mesa de seguridad para anunciar acciones que ejecutarán en aquella jurisdicción. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que estamos todos unidos con un mismo objetivo, trabajando como un solo puño. Y por eso estamos aquí. Tenemos que subsanar un sinnúmero de inconvenientes que lo vamos a hacer durante el camino. Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se desplegarán en zonas estratégicas o conflictivas. Con nuestros equipos tácticos realizaremos operaciones militares en ámbito interno, operaciones especiales para desarticular las bandas criminales. Siempre hará falta el talento humano, siempre hará falta los medios logísticos, pero con lo que tenemos creo que vamos a dar respuesta a una necesidad que no solo es de este distrito, San Borondón, sino de los 12 distritos que componen la zona 8. El plan por ahora es dotar a 250 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador con estas body cams para que puedan grabar cada uno de los procedimientos en que se encuentran y que su trabajo sea transparente. No queremos vacunadores en ninguna institución, sino queremos gente que al hacer su trabajo cumplan con el deber, cumplan con la ley. Para todo eso cuentan con el respaldo del Cabildo de este cantón de la provincia de Guayas. Darles todo nuestro contingente físico, tecnológico, de personal, a través de los instrumentos legales que ya se han firmado para poder ayudarlos y poder darles más herramientas para que ustedes puedan cumplir su trabajo. Después de este anuncio continuaron con la reunión para definir lo que será el trabajo de los uniformados en las 2 zonas más pobladas de San Borondón, informó Charlie Pisa.
La Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, dio a conocer de manera indefinida, pues suspenderá la atención a nuevos pacientes derivados del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues se le deuda más de 90 millones de dólares. SOLCA, a través de un comunicado, señaló además que al momento tiene falta de insumos y medicinas para atender a nuevos pacientes oncológicos, aclarando que la atención a personas que ya están bajo tratamiento se mantendrá. Y en otro tema, los usuarios del Metro de Quito pueden solicitar un boleto gratuito sin fecha de caducidad cuando el sistema paralice su servicio por más de 30 minutos debido a problemas mecánicos u otras incidencias técnicas. La empresa Metro de Quito ha expedido un instructivo al respecto. En los 6 meses de operación del Metro de Quito, el servicio ha sido suspendido en varias ocasiones por diversas fallas en su sistema y por el corte de energía en todo el país. Esto en medio del reclamo de los usuarios por la falta de devolución del pasaje. Es así que la empresa Metro expidió un instructivo de compensación que equivale a un boleto físico gratuito para un viaje en el sistema, que no tiene fecha de caducidad. Y ese boleto le va a servir al usuario para hacer uso en cualquier otra oportunidad y de esa forma pues compensar el servicio que fue suspendido. El documento es claro y señala que la empresa operadora está obligada a entregar este boleto gratuito cuando el sistema paralice su servicio por más de 30 minutos tras sufrir una avería mecánica u otras incidencias técnicas, además por otros eventos de fuerza mayor o caso fortuito como un naufragio, un terremoto o por algún hecho de inseguridad. No está incluido los cortes de energía. Esos boletos de compensación deben tener en cada una de las estaciones de Metro de Quito. De lo que nosotros hemos estado monitoreando, en algunas estaciones ya las tienen. La operadora deberá garantizar que los boletos de compensación cuenten con todas las seguridades para evitar que sean utilizados de manera fraudulenta. Consultamos a los usuarios sobre este nuevo mecanismo. Andrea Merchán es una de las perjudicadas por fallas en el sistema. Nos sacaron del metro sin darnos ninguna compensación ni nada. Claro, sí sería bueno por el tema de que efectivamente hay gente que va con el pasaje con las justas, que al final no te va a servir en ese momento, pero que te puede compensar en otra ocasión. Lo que afirman los usuarios es que hace falta información sobre el proceso de compensación. No he sabido. ¿Cómo le ve? Me parece muy bueno. Pero sería muy interesante que eso se compartiera. A lo mejor es una información útil que puede, no sé, interesarle a la comunidad, ¿no? Este mecanismo no es retroactivo. Es decir, que desde la presente fecha los usuarios podrán hacer los reclamos pertinentes a los agentes de estación o en las boleterías. Informó Priscila Cadena. Agentes de la Policía Metropolitana de Guayaquil habían sido objeto de agresiones, esto por parte de personas desconocidas en el momento en que cumplían, dice, un control de la informalidad allá en el norte de la ciudad de Guayaquil. Miremos. El suceso se habría registrado durante la mañana de este martes. Según la información, los agentes aparentemente se encontraban cumpliendo con un control de la informalidad en el sector de la Marta de Roldós, esto en el norte de Guayaquil. Pero, por motivos que no son detallados, habrían sido obligados a salir de la zona porque supuestamente vendedores informales los habrían atacado con piedras. El mismo alcalde Aquiles Álvarez, mediante la red social X, hizo una publicación señalando que hoy se suma otro incidente grave a la lista de agresiones que nuestros agentes de control han enfrentado. En el mismo texto señala que las piedras provocaron heridas a los ocupantes de las camionetas y además condenó enérgicamente aquellos actos. Las imágenes que acompañan la publicación muestran los daños provocados en las unidades de la empresa pública Segura EP. Los vehículos terminaron con varios vidrios destruidos. Informó José Morales. Sujetos armados asaltaron la caseta del peaje de la vía Naranjito-Bucay en Guayas. Afortunadamente no hubo heridos ni tampoco víctimas mortales, pero los zampones se llevaron todo el dinero en efectivo. El atraco fue poco antes de las 10 de la noche de este lunes. Alrededor de 7 sujetos fuertemente armados irrumpieron en la caseta del peaje de la vía Naranjito-Bucay y se apoderaron del dinero en efectivo. Sustrajeron aproximadamente $460, que era la recaudación que tenía de unas horas la caseta del peaje mencionado.
Los ampones sometieron al guardia de seguridad y, según los primeros reportes, lo despojaron de su arma de dotación, del chaleco antibalas y de la radio para comunicarse. Aunque en la prefectura sostienen que no hubo disparos, el vidrio de la caseta muestra lo contrario. Afortunadamente, nadie resultó herido. Sí, la concesionaria también abrió toda la información disponible mediante las cámaras de videovigilancia que contienen cada uno de los peajes para que la policía pueda tomar procedimiento, y desde que sucedió el hecho, en las primeras horas comenzaron ya las investigaciones para dar con los responsables del hecho. A decir del funcionario de la prefectura del Guayas, ya están coordinando con la Policía Nacional para ubicar a los responsables, a la par que fortalecen la seguridad en todas las vías concesionadas de la provincia. Hemos instalado 7 puntos de control y seguridad vial que están a disposición de la Policía Nacional para que puedan hacer eso como una base de operaciones cuando realizan los operativos. Sobre los zampones que cometieron el asalto, se conoce que huyeron con destino hacia el cantón Naranjito, a bordo de 3 motocicletas de alto cilindraje, informó Miguel Laje. En La Tacunga, cientos de personas intentaron linchar a 2 mujeres acusadas de supuesto delito de intento de secuestro. Se registraron altercados con la fuerza pública, quienes pusieron a buen recaudo a las sospechosas. Fue una verdadera pelea campal. La policía tuvo que llamar refuerzos. Tuvieron que emplear gas para apaciguar a la muchedumbre. Eran cientos de personas. Es el barrio Nueva Vida en La Tacunga, donde los comuneros enervados quisieron hacer justicia por mano propia. Tenían palos, piedras y ortigas. Querían reprender a 2 mujeres extranjeras, supuestamente de nacionalidad colombiana. Indicaron que habían intentado secuestrar a una menor de edad, lo que decía y argumentaba la mamá de la menor. Estaban en la unidad de policía comunitaria de la zona y el rumor ya corrió entre los habitantes, por lo que no querían dejarla salir de allí. Fue cuando inició la gresca. Entre golpes sacaron a la primera. La policía trataba de ponerla a buen recaudo hasta que la subieron al patrullero. El turno de la segunda ciudadana y ya todo se salió de control. Moradores rechazaron la actuación de la fuerza pública. Aquí nosotros somos gente racional, porque si ellos se hubieran topado con gente del campo, campesina, ni los policías hubieran aquí quedado. Las detenidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para el proceso investigativo correspondiente. 4 personas resultaron heridas entre uniformados y ciudadanos. Informó Marilyn Jaramillo.